¿Cómo están, estudiantes? Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Estamos en nuestra clase de estudios sociales, ¿no es cierto? El día de hoy, bueno, vamos a quitarnos un poquito la pereza. A ver, nos estiramos mucho, 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 mucho. Estiramos nuestros brazos. Inhalo, exhalo, ¿sí? Y me doy un abrazo fuerte, 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 fuerte de bienvenida, de buenos días. Y un besito yo misma me lo doy, ¿sí? Ustedes mismos se lo pueden dar. Bueno, bienvenido a nuestra clase de hoy de estudios sociales, como les decía. El objetivo de la clase de hoy es analizar las causas y consecuencias que dio la Primera Guerra Mundial. Y recordando que como nosotros ya estuvimos viendo sobre lo que es una guerra, ¿no es cierto? Recordamos que es un conflicto, que es un enfrentamiento que se da entre dos o más grupos, en este caso de países, ¿no es cierto?, que empezó en Europa. Pero para ahondar más en el tema, vamos a presentar las siguientes diapositivas para que usted pueda adquiriendo el conocimiento, mis queridos estudiantes. Bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos compartiendo este tema de la Primera Guerra Mundial. Si observamos aquí, observamos el gráfico, ¿no es cierto? Vamos a ver que esto representa algunos de los conflictos que se, vamos a hacer un poquito de zoom, algunos de los conflictos que se dieron, miren, ¿es cierto? El material bélico, personas enfrentándose con sus armas, ¿es cierto? Y las trincheras, todo esto fue consecuencias que las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a analizar cada una de ellas. Y entonces empezamos. Volvemos, le he dicho un poquito de zoom. Bueno, ahora sí estamos, chicos. Entre los datos más importantes tenemos que la Primera Guerra Mundial anteriormente se llamó la Gran Guerra, ¿sí? Fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó en noviembre en 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Significa que estamos hablando de 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ¿no es cierto? Recibió el calificativo de mundial. ¿Y por qué decimos mundial? Porque se involucraron muchos países, porque no solamente fueron los países de Europa, sino también muchos países acá también, hasta en América, les cuento, que estaban peleando por territorio. En este caso, por ejemplo, Ecuador con Perú, Colombia con Venezuela, Argentina con Chile, y así sucesivamente. Todos los países que estaban con algún conflicto anteriormente, como que vieron que esta guerra mundial estalló por allá y ahora sí todo el mundo se acordó que tenía algún conflicto con el hermano vecino. Entonces, en esta guerra, lamentablemente, como en toda guerra, lo que se da son más las pérdidas humanas, ¿no? Que es lo que prácticamente siempre se critica, digamos así, porque no hay ninguna razón para perder la vida, y mucho menos en un conflicto. En cuanto a por qué se originó la Primera Guerra Mundial, podemos decir que el incidente que desencadenó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro. Esto fue el 28 de junio de 1914. Como habían asesinado a su representante, a este príncipe, ¿no es cierto?, a Francisco Fernando, prácticamente le declararon la guerra, ¿sí?, entre Austria y Serbia, que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué tuvieron que ver los otros países? Como les decía al principio, ¿no? Más allá del fin de una dinastía, lo que estaba en juego era el poder político en Europa. Porque recordemos que empezó en Europa, ¿sí? Y entonces, como les decía, mientras más territorio tengo, más poder tengo, me siento más poderoso. Y eso es lo que querían todos los países y como que jugaban o estaban en esta contienda, en esta guerra de que quién tiene más poder, quién tiene más territorio, quién podía tener más poder. Los países veían este conflicto como una oportunidad para justificar, supuestamente justificaban, como les digo, la guerra. Esto sirvió como excusa para conquistar otros países de forma legítima. Vamos a ver más adelante que unos países se desintegran y otros se unen. Los países creían que la guerra duraría poco tiempo, semanas o meses, como habían sido las guerras hasta aquel entonces, conflictos de guerra un poco internos, pero no así a nivel mundial, ¿no es cierto?
Y hay una frase que quiero que ustedes analicemos, chicos. La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. ¿Es cierto? Nada, nada justifica una guerra, ¿no es cierto? Cuando lo que más queremos es estar en paz, como personas, como ciudadanos, como sociedad. Esta linda frase y gran frase la dijo Erasmus de Rotterdam, humanista neerlandés. Vamos a ver las causas y consecuencias. Entre las causas y consecuencias, ya estuvimos viendo la causa, ¿no? Fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando. Y como consecuencia, en cambio, esas sí son muchas, tenemos que, por ejemplo, desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaro, el imperio otomano, ¿sí? El mapa europeo se reestructuró y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además, Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales que numéricamente representaron el 13% de su dominio solo en Europa. Recordemos que se unieron dos bandos, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente, que eso lo estuvimos viendo en la clase pasada, que era como la previa a este capítulo que íbamos a ver hoy día, la Primera Guerra Mundial. Y pues prácticamente, desde el punto de vista humano, la Gran Guerra, como entonces se la conocía, dejó un saldo de muerte, imagínense jóvenes, de 7 millones de civiles, ¿no es cierto? Aparte de los 10 millones de soldados que estuvieron dándole el frente a esta guerra, ¿sí? Y aparte de las pérdidas humanas, pérdidas materiales, ¿no es cierto? Personas desaparecidas, discapacitados, personas que quedaron psicológicamente enfermas, que tuvieron alguna situación de pérdida de un órgano como el ojo, de la pierna, del brazo o de cualquiera de esta índole que prácticamente afectaba a su salud, a su familia, ¿no es cierto? Imagínense cuántas personas, cuántas esposas y sus esposos, niños sin sus padres, que tenían que irse a enfrentar a la guerra. Y no solamente ellos, ¿no? Personas civiles que estaban en medio de este territorio donde se estaban peleando y que no tenían nada que ver, ¿no es cierto? Entonces esto nos trae mucho a conciencia del significado de una guerra. Y como finalmente podemos decir que la Primera Guerra Mundial finaliza con la firma del Tratado de Versalles, a partir de la cual se establecen condiciones de rendición para alemanes, recordando que Alemania fue uno de los países principales en este conflicto bélico. Entonces, se suponía que ya no iba a haber más guerra, ¿no? Pero más adelante aparece otra, la Segunda Guerra Mundial, muchos años más, que eso lo estaremos viendo en los siguientes capítulos de esta interesante clase. Con la firma del Tratado de Versalles, prácticamente se aprobó la conformación de la Sociedad de Naciones en 1920. Este antecedente inmediato dio paso a la Organización de las Naciones Unidas, que se supone que este organismo iba a velar para mediar la paz entre los países que se quieran enfrentar, ¿sí? Pero que, como les digo, lamentablemente más adelante, muchos años más adelante, se da la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, este capítulo de hoy nos lleva a la conciencia a reflexionar para qué una guerra, por qué o para qué, ¿no es cierto? Si lo material se acaba, pero la paz, la vida, ¿no es cierto? Que tenemos, debemos de valorarla. Entonces esperemos que ya no sucedan más guerras mundiales, ¿sí? Que ya se acabe la guerra, que se acabe ese sentido de querer tener más poder, de querer tener más territorio, más poder y llevar a un conflicto bélico donde los únicos que pierden son las personas, ¿no es cierto? Los seres humanos. Entonces espero que esto les haya quedado en la conciencia, que vamos en el corazón, en la mente, de que debemos de pensar en vivir siempre en paz, en armonía, como ciudadanos que somos. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima clase.